todos, es un gusto estar con ustedes nuevamente este año. Y en este caso, pues tengo el gusto, el placer de presentar a ustedes a la doctora Amaranta Nito Trujillo, quien es egresada de la Universidad de Colima, especialista en medicina familiar por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con la maestría en ciencias médicas en la Universidad de Colima. Estudió el doctorado en educación en la Universidad de Baja California. Actualmente está certificada, ¿verdad?, por el Consejo Mexicano de Certificación. Es coordinadora de educación médica continua del Colegio de Médicos del Estado de Colima, vicepresidenta del Colegio de Médicos del Estado de Colima, socia fundadora y presidenta actual de la Asociación de Mujeres Médicas Familiares AC, así como también coordinadora en Confederación Iberoamericana en Medicina Familiar del Grupo de Trabajo Internacional Mujeres Médicas Familiares. Es un gusto presentarla, doctora, y que esté con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Pavel. Muchas gracias a la doctora Karina. Gracias a toda la mesa directiva y a quienes se están quedando a esta sesión. Qué gusto haber escuchado al doctor Carlos y es como un gran compromiso estar después de él, porque él es experto, tiene mucha experiencia y su ponencia pues está perfecta, ¿no? Miren mi fondo de pantalla, estoy en un hotel, perdón, no pude cambiarla, no tengo pantalla verde o no tengo fondo verde o listo para poder poner otro fondo, me disculpo. Bueno, vamos a empezar con este tema que me apasiona mucho y que espero podamos compartir y construir juntos y juntas el conocimiento. Decirles que estoy libre de conflicto de intereses, que la única intención de participar esta mañana es contribuir a mejorar las condiciones de salud de todas las personas, así como la erradicación de violencias en los servicios de salud, con especial énfasis en los grupos históricamente vulnerados. Y digo históricamente vulnerados porque en muchos documentos está como vulnerables. Y en una entrevista que vi a unas indígenas expresarse, se posicionaban y decían, nosotros no somos vulnerables, ustedes nos vulneran. Entonces, desde ahí, desde cómo nos comunicamos y cómo lo comunicamos, empezamos a hacer las distinciones y creo que es importante decir que son históricamente vulnerados por el resto de la sociedad. Ellos no son vulnerables. Eh, También decirles que en muchas ocasiones en las participaciones que yo tengo, como en este tema, genera cierta controversia e incomodidades por toda la carga social y todo lo que nos construye y que tenemos de fondo. Entonces yo les voy a decir que lo que yo estoy o lo que voy a platicar o lo que voy a compartir con ustedes no es de manera personal, es información eh, que, que es para compartirla y para que podamos analizarla y reflexionar juntos y juntas sobre ellas. Me disculpo si alguien se siente aludido o aludida, no es la intención. Y continuando, les quisiera preguntar si es residente, mucho mejor. Biológicamente, las personas solo somos hombres y mujeres por XY y XX, porque cuando entramos en estos temas de la comunidad LGBT, quienes defienden otras posturas que no son abiertas, mencionan esta parte, ¿no? Las mujeres somos XX y los hombres son XY. ¿Alguien le gustaría compartirnos su opinión? No, no somos por una definición genética, somos por una definición de cerebro. Gracias, doctora. Bueno, entonces les comparto este video, lo pueden encontrar en YouTube para poder aportar a esta respuesta. Sodio, gracias, Nicho. Vamos a hablar de libros, sonidos. Siempre nos han enseñado que chicas no se pueden y los XX y los chicos, testículos y músculos XY, pero no todas las mujeres ni todos los hombres nacemos con estas características sexuales. Ser intersexual es una variación corporal de los seres humanos, no es un problema médico, una enfermedad. Las personas intersexuales son aquellas cuyos cuerpos, cromosomas, órganos reproductivos y o genitales no se encuadran únicamente de las personas sexuales que constituyen el sistema binario. Este tema, obviamente,
encuentro, ¿sabes? O sea, como que yo no tenía mucho sentido de ser, ¿no? Y a los 18, cuando estaba buscando mis papeles para entrar a la universidad, me encontré un acta médica, ¿no? Que decía lo que me quitaron, lo que me dejaron y todo, ¿no? Y ahí lo supe, pero como que dije, güey, no se me nota tanto, entonces sigue tu vida así, ya sabes. Yo nací con útero, un ovario, pene y un testículo. Pero, sería como, pero solo era visible los genitales masculinos. Todo lo demás pues era interno. Y entonces los doctores de los 90 fue como de esto no está bien, no, esto no. Hicieron oración. Por ahí. Porque tenía la uretra desplazada, un poquito abajo. Entonces mi mamá fue como de, no está haciendo pipí. Ella me dijo así como, no está haciendo pipí por la puntita. Vamos a ver qué está pasando. Estaba chorreando de otro lado. Sí, estaba chorreando. Totalmente. Y dices, háblenme al plomero. Tengo una fuga. Y se dieron cuenta, yo era muy chiquito y 4 cirugías para normalizar mi cuerpo, ¿no? Y después de eso, a los 15 años tuve una trombosis. Un coágulo de sangre, en lugar de irse al cerebro, se fue al testículo que me quedaba y me lo tuvieron que quitar. Y vienen los problemas hormonales dobles, ¿no? Y ahí es cuando descubro que pues mis hormonas eran un desvergue, un desmadre total, y entonces cambios de humor brutales, un día súper arriba, un día súper abajo, y las hormonas que me estaba inyectando, que eran 2 ampolletas mensuales, pues me alteraban más todavía. Y pues lo dejé pasar, pero mis huesos no son los de una persona de mi edad. O sea, yo tengo 29 años y mis huesos son casi de alguien de 40. Oh, vaya, también por la cuestión hormonal. Sí. En tu caso, Bueno, sodio. Gracias, Nicho. volvemos a preguntar, Leo, lo que nos escribieron, nos hicieron favor de escribir en el chat y nos dice el doctor Díaz que biológicamente sí, el sexo se determina de esa manera, más, sin en cambio, el género es una construcción social, es decir, a pesar de tener una expresión genital, no se identifican con él. Pues muy bien, tiene claro los conceptos de sexo biológico y el género, la expresión del género o la identidad de género. ¿No se escucha bien? ¿Ya se escuchó mejor? En mi particular punto de vista, el sexo por genotipo es uno y el sexo por elección es otro, nos dice la doctora Sofía. Y son los comentarios que tenemos. Entonces, es bien frecuente que en nuestra profesión, cuando discutimos estos temas, hay médicos y médicas que se aferran a esta postura. Solamente hay hombres y mujeres que son XX o XY. Y no es así. Habrá personas que tienen delecciones, que tienen trisomías o que tienen alguna otra variante donde no solamente va a estar la XX o la XY. Y cuando se argumenta esto, que hay personas intersexuales biológicamente, la respuesta es sí, pero tienen retraso mental. Sí, pero tienen otras patologías. Sí, pero es gente enferma. Entonces, no, hay muchas personas que fallecen incluso sin saber que son intersexuales, que nunca se dieron cuenta. Cuando hay consultas para fertilidad, hay quienes descubren ahí su intersexualidad, que no son fértiles porque son hombres, los genitales externos están expuestos, pero no producen espermas porque tienen útero y tienen ovarios. Y se dan cuenta hasta que van a estas clínicas de fertilidad. Y como sabemos en nuestro país, quienes acceden de manera privada a estas clínicas, pues son las personas con poder adquisitivo. Está descrito que hasta el 5% de la población es intersexual. Y esto desde siempre. Va creciendo o se va desarrollando o se desarrolló hacia la humanidad con personas intersexuales. En México somos 130 millones de personas, entonces tendremos alrededor de 5 millones de personas que son intersexuales, que biológicamente no son XX o no son XY, que hay alguna modificación y por lo tanto la expresión de sus genitales va a ser diferente. Quiero decirles, no sé si aquí hay, yo creo que sí, personas que fueron amigos o conocidos de la doctora
María Elizabeth. María Elizabeth trabajó toda su vida a favor de las disidencias de género y era para los más jóvenes decirles que era una persona que trabajaba en el instituto, era jefa del área de calidad educativa de la Coordinación de Educación en Salud y tuvimos el gusto de ser amigas, nos conocimos en 2019 y en mayo de 2019 ella en una conversación que en ese momento me dijo que era solo para mis ojos, pero al no estar presente y bajo las circunstancias en las que ella ya no está, pues lo publico por ese motivo, porque es importante hacer visible a quienes han trabajado y nos antecedieron para que muchas cosas sean posibles. Y me dice que está haciendo el protocolo de atención para la comunidad LGBT del IMSS, que ya lo tenía casi listo para presentarlo al Consejo Técnico y que llevaba 69 páginas. Y también hace referencia al que el de la Secretaría estaba bien, pero estaba incompleto. Entonces, desde su perspectiva, ella siendo mujer trans, escribió este protocolo que no ha sido publicado. No sé si alguien de aquí ha leído el protocolo actual del IMSS. Tiene menos de 25 páginas y estamos hablando que María Elizabeth, en ese momento que era finales de mayo, tenía un escrito con más de 69 páginas. Es decir, si el protocolo actual que tenemos se basa en el que ella escribió, pues está mutilado. Y decirles también que si son amigos o fueron amigos y tienen acceso al documento original, nos lo pueden compartir para hacer la difusión del documento que ella escribió. O si son amigos del amigo del vecino de María Elizabeth y saben, estamos buscando esa posibilidad para comenzar a publicarlo y difundirlo. Bueno, María Elizabeth, para quienes no lo saben, desapareció el 8 de junio, le reportan como desaparecida, salió de trabajar y hasta el 18 de junio encuentran su cuerpo y la fiscalía dice que fue un suicidio. Les comparto la lámina anterior, les comentaba que esta conversación fue a finales de mayo. Entonces, y teníamos planes de que iba a venir a Colima en septiembre. Después de esto, estábamos organizando un evento que íbamos a hacer en Colima para septiembre. Vamos a escuchar un video de María Elizabeth en una de las conferencias que ella dio en el extranjero. Decirles que ella vinculaba al instituto, buscaba los campos clínicos para hacer intercambios. Y dentro de estas actividades, pues pudo conocer a mucha gente. You are man. You cannot wear a skirt. I think we can. I knew I was transgender from age 5, but I was just too afraid to say it. Why should a person be afraid to speak like that? Well, because it was considered a mental illness. A person goes out to the street and it's rolled with a vehicle and loses every part of his body from the waist down. Is that man still a man? Of course, yes. You are not a man or a woman between your legs. You are a man or a woman in your brain. If you have dealt with a man or a woman before, then it's very simple to treat a transgender person. Treat them as they present to you. And that's all. Bueno, esta es parte de esa participación que tuvo María Elizabeth y hay cosas importantes que ella señala. Menciona que cuando ella tenía 5 años, menos de 5 años,
ya sabía que era transgénero, que no se sentía identificada con el cuerpo de hombre en el que estaba. También dice que como algo muy relevante es cómo te diriges a una persona que es transgénero, pues como ella se identifica. Esas son palabras claves y que vamos a tomar en cuenta. Y les quiero mostrar, ustedes están muy cerca de Oaxaca o más cerca de lo que yo estoy, y algunos y algunas supongo que ya han escuchado de las mushes. Vamos a escuchar esta entrevista que le hacen a una de las activistas mushes de Oaxaca. No hay mushes, según yo, en todo México. Hay mushes en el estado de Oaxaca, sí, pero en la región del Istmo. Y no solamente en la región del Istmo, en ciertos pueblos que de alguna manera atraviesa por el tema del lenguaje. Yo personalmente aprendí a hablar el zapoteco desde que tengo conciencia, desde los 3 o 4 años más o menos. Es una lengua viva, la habla el 70, 80% de la población. 90%, por lo menos. Hay 3 poblaciones, por eso te decía que es un asunto geográfico también. Hay 3 poblaciones en la región del Istmo, netamente zapotecos, y con una práctica casi bilingüe, más bien, sí, bilingüe del casi el 80 o el 90% que son Juchitán, Santa María Xadani y San Blas Atempa. Y la lengua zapoteca rompe el binario varón-mujer. Absolutamente. ¿Por qué? Danos algún ejemplo. Ya, me parece que mucho de eso tiene que ver con el cuerpo, la sexualidad y la propia lengua. En el artículo del castellano tú tienes el o la. No hay un punto medio, ¿no? Y en el zapoteco descubrimos en un seminario que armamos aquí para discutir, porque era una discusión interesante si éramos la o el mushe. Porque tú puedes encontrar ahora cuerpos masculinos, cuerpos feminizados, mushes. Y caímos en la cuenta que en nuestra vida cotidiana siempre nos llamaron el ti. El ti, T-I, es el ti mushe. El ti es un artículo que tenemos en la lengua zapoteca que no define a la persona, a la cosa o animal, sino que lo acompaña gramaticalmente. Un ejemplo, una mujer, tiguná, un hombre, tingiu, una lesbiana, tingiu, timushe. Es un artículo que permite ser y no condiciona un género. No hay mushes, un hombre. Artículo que permite Y bueno, entonces, complementando lo que ya habían escrito en el chat, el sexo biológico no está determinado solamente para hombres y para mujeres, y la expresión del género, el cómo nos manifestamos y lo que se determina socialmente para uno y otro género, tampoco dependerá de cada una de las sociedades. En México tenemos una comunidad que son las y los mushes, que pueden ser no binarios. Entonces, es importante decir que históricamente, tampoco socialmente, somos binarios en todas las sociedades. Y este es un video que alguien me mandó, porque saben que me interesan estos temas, y sobre la atención médica que estaba recibiendo una mujer transexual. Entonces para clarificar los términos, intersexual es aquella persona que biológicamente no se puede definir si es hombre o mujer por la genitalidad.
puede tener puede tener ovario y útero, como el chico que vimos en la entrevista, y aparte pene, y puede haber diferentes variaciones. Y los transexuales son hombres o mujeres biológicamente XX o XY que no se identifican con ese género, que se identifican con el género opuesto. Cuando hablamos de una mujer transexual, estamos diciendo que esa persona nació biológicamente hombre y que se expresa como una mujer, se siente como una mujer, se vive como una mujer. Cuando hablamos de un hombre trans, estamos diciendo que es biológicamente nacida mujer y que se expresa y se identifica como un hombre. Entonces, un hombre trans es la persona que nació con XX y una mujer trans es la mujer que nació con XY. Vamos a ver este video. Por eso es normal pues que nos muramos a los 35 años y nunca vayamos a los hospitales, pues. Si el personal de salud nos trata como se da la gana, ¿qué les cuesta llamar a los pacientes por los apellidos? ¿A usted le gustaría que le llamaran como mujer, a pesar que se viste como un hombre? No le puedo dar ningún tipo de respuesta de esa naturaleza. ¿Perfecto? Pero debería, ¿no nos capacitan? Para ese tipo de respuestas, no. Yo no hablo de respuestas, yo hablo de atención a los pacientes. ¿No los capacitan para tratar a los pacientes con educación y con respeto? ¿Dónde está la falta de educación? No que cuando llegué aquí, lo primero que hice fue llamarme Ricardo a gritos. Y me estoy sentado diciendo, sí, soy Fernández Orellana. Señor, discúlpeme usted. Y me vuelve a decir señor. Bueno, no le puedo dar ningún tipo de respuesta de esa naturaleza, ¿correcto? Bueno, me gustaría saber qué opinan. ¿Sí le falta el respeto o no es una falta de respeto? ¿Nos pueden compartir alguien su opinión? O si nos pueden compartir varias personas su opinión, estaría perfecto. No veo los comentarios. ¿Sí hay comentarios o no? ¿Saben? Es que estoy desde otra computadora y no veo. Hola, buenos días. Buenos días. Soy la doctora Nelly Fernández Jarquín. Trabajo en la UMF número 4. A mí me ha tocado estar con muchos pacientes trans, y yo creo que aquí lo importante es ser empáticos con el paciente, ¿no? Obviamente que si es la primera vez que vemos al paciente y estamos con él y desconocemos quién es o cómo es, si yo tengo su carnet y solamente veo en pantalla cómo se llama, yo lo que siempre hago es llamarlo por su nombre completo, Juan Pérez o María Pérez, ¿no? Me paro, lo llamo a la puerta y pasa. Bueno, obviamente ya una vez pasando al paciente, lo saludamos, buenos días, tome asiento. Ya vamos viendo la actitud del paciente y vamos viendo cómo se va desarrollando la consulta, y el mismo paciente me va diciendo, ¿sabe qué? Me llamo tal o quiero que me llame tal. Entonces es ahí donde el médico empieza a ser empático con el paciente, porque si no, el paciente lo toma como forma de agresión. Por eso le decía yo que cuando desconocemos quién es el paciente, de primera instancia lo llamamos por su nombre. Ahí sí, a lo mejor empezamos con el primer error, pero sin querer, ¿sí? Pero ya una vez teniendo al paciente sentado frente a nosotros, empezamos a ver el desarrollo de la consulta y es ahí donde el médico tiene que empezar a ser empático con él y adecuarnos al paciente. ¿Por qué? Porque tenemos que ver el diálogo con el paciente para que él nos dé la información que nosotros necesitamos para poder atenderle su problema de salud, porque ellos van a que les resolvamos un problema de salud. Pero si yo pongo una barrera desde el principio con el paciente, ya va a haber una mala relación y no vamos a obtener el resultado que yo quiero, que tratar de ayudarle con su problema de salud, y el paciente pues no va a llevar un resultado para atenderse, ¿no? Entonces yo lo que considero o lo que he visto
en la relación que he tenido con este tipo de pacientes, es que si nosotros les brindamos que somos empáticos desde el primer momento, la consulta fluye, la consulta fluye. Yo lo que siempre he dicho, ahí en la OMF4, tratamos de no discriminar a nadie. Ahí no se discrimina raza, género, color, no, porque tenemos compañeros que tienen otro género y no discriminamos a nadie. Igual los pacientes es muy común tenerlos a la consulta día a día, verlos y pues ahorita la práctica con ellos es muy cotidiana, es cada vez más frecuente. Ujú. Entonces yo considero que el médico, bueno, la medicina va avanzando, ¿no? Y las cuestiones de trato con el paciente, pues también va avanzando, porque nos enfrentamos a una u otra cosa, desde pacientes con diferente género, pacientes con discapacidad, y pues aquí no hay que discriminar a nadie. El papel que lleva aquí el médico familiar es que tiene que ser empático con todo tipo de paciente. Y solamente lo vamos a ver teniendo contacto con el paciente ya directamente. Y en el desarrollo de la consulta. Es ahí donde el paciente vuelve con nosotros, te dice, ¿me va a volver a atender usted? ¿Me va a volver a tocar usted? Y es ahí donde se siente muy bonito porque dices, hice un buen trabajo, ¿no? Se sintió cómodo conmigo. Entonces, pues yo en lo que he llevado en la práctica de la consulta, a mí me ha funcionado ser empático con el paciente. Pues eso es todo. Muchas No sé gracias, si le Sí. ayudé. Sí, muchas gracias. Gracias por su participación. ¿Y qué les parecería si en lugar de llamarle por el nombre, Ricardo, le hablamos por el apellido? Porque no sabemos cómo se identifica esa persona. Si empezamos a hablarle a los pacientes por los apellidos, desde que llega a la institución. Traen un carnet y en el carnet nuestra asistente, si está viendo en el carnet Ricardo Orellana, pero ve enfrente a María, ve una mujer, entonces, ¿por qué no decirle señorita o paciente Orellana o la persona que se identifica como Orellana? Llamar como Orellana Velasco, Orellana, los apellidos nada más. Esta propuesta de llamarle a los y a las pacientes por sus apellidos está en el protocolo de atención del IMSS. Algo que sí tiene el protocolo de atención del IMSS en esas 20 páginas es que primero establece toda o nos da una claridad sobre toda la normativa desde la Constitución hasta las normativas del IMSS que respaldan o fundamentan es la atención que les debemos dar a los pacientes y a las pacientes. Entonces, hay que dirigirnos con los apellidos, eso es lo ideal. Y una vez que ya están dentro del consultorio, les podemos preguntar, ¿cómo quieres que me dirija a ti? Porque hay dos, lo describe en el protocolo, dos nombres, el nombre oficial y el nombre social. Y la manera en la que nos vamos a dirigir a los y a las pacientes es con el nombre social, como ellas y ellos se identifiquen, porque habrá personas que aún están en trámites para cambiar todos sus documentos, que aún no tienen en sus documentos el nombre con el que ellas y ellos se identifican. Entonces, lo ideal, de acuerdo a los protocolos, es llamarles por los apellidos inicialmente y después, cuando esa persona nos exprese su nombre, llamarle por el nombre que nos está diciendo. Y algo importante que dice en este video, esta chica es, ¿a ustedes no los capacitan? En mi unidad de medicina familiar no vimos el protocolo de atención a la comunidad LGBT. No sé si ustedes en sus unidades lo vieron. A nosotros nos pasaron por WhatsApp el protocolo y después firmamos una minuta de que habíamos recibido el protocolo. Pero no tuvimos este espacio de análisis y reflexión donde estábamos todos y todas para ver el protocolo. Entonces, y en unas unidades de medicina familiar del país, compañeras han compartido que ni por WhatsApp les llegó el protocolo. Entonces, la capacitación es importante. Y seguido de esto es, por eso nos morimos a los 35 años. ¿Cuál es la esperanza de vida de una persona transexual? Hubo una declaración por una asociación internacional de personas trans que
recabó datos y efectivamente publicaron que las personas trans morían antes de los 35 años. Son víctimas muchas veces de transfeminicidio. Y la segunda causa de muerte son los suicidios. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no nos dice el número exacto en la que mueren, pero algo que acaba de decir la doctora Nelly es que somos barrera. Muchas veces el personal de salud somos barrera para que ellos y ellas se acerquen a recibir la atención. Y nos dice que al final, quisiera compartirles esta parte, los altos niveles de violencia y discriminación que sufren al buscar atención y cuidados médicos. Se ve limitado su derecho a la salud por este motivo. Y nos comparte Leobardo que existe un curso de diversidad de género en el instituto. Es en línea, también lo comparte. Yo no lo he visto, el curso del IMSS sobre diversidad de género, pero también la doctora Karina nos está diciendo que está. Y hacer énfasis, la forma en que ejercemos la medicina en la institución o fuera de ella debe de ser con base a la ética médica laica. Es decir, todos los conceptos y los constructos que yo tengo elaborados a partir de cómo me educaron y cómo me criaron, la religión, etcétera, tienen que quedar fuera del consultorio. Cuando estamos dentro del consultorio, tenemos que ejercer de acuerdo a la ética médica laica. Y tomando el modelo más común o más utilizado en cuanto a bioética, pues el principialismo nos marca 4 valores que debemos ser muy cuidadosos y cuidadosas al ejercerlos. La autonomía. Tenemos un gran problema en medicina en general con la autonomía. Somos muy paternalistas. Queremos decirle a los pacientes y a las pacientes lo que deben de hacer desde nuestra perspectiva. Y no les damos elegir o no les damos la opción a que ellos decidan. Nosotros somos acompañantes y las personas deben de elegir sobre sus cuerpos. Entonces, debe de existir la convicción por el respeto a la capacidad del individuo para elegir libremente y tomar decisiones conforme a sus convicciones y creencias, teniendo como límite el derecho a terceros. La beneficencia, que tenemos que actuar de manera que no le causemos daño. A veces de manera consciente hay quienes no aceptan a la comunidad LGBT y ejercen discriminación y rechazo hacia estas personas, pero hay quienes no, y que nos falta capacitación y sin darnos cuenta por omisión cometemos vamos en contra de este principio. La no maleficencia y la justicia. Todos los y las pacientes que acuden a nuestros consultorios tienen que tener el mismo derecho a todos los servicios. Algo que yo he visto en algunos foros es esta parte, ¿no? Cuando se escribe que tienen derechos a los sistemas de reproducción, al tratamiento hormonal, al cambio a las cirugías que se requieren y demás, pues dicen, es que el instituto es aportación de todos, no es para berrinche de algunos, es aportación de todos y todas. ¿Cómo vamos a pagarle el tratamiento hormonal por toda la vida a una persona? Pues esa es su necesidad. Cuando se hacen las discusiones en foros de bioética, la respuesta es esa. Esa persona tiene esa necesidad. No tendremos que atenderle a una mujer trans un parto, pero sí darle el tratamiento hormonal. Y vamos a ver esta parte sobre las principales causas de muerte en el país. Tenemos que en la población de 15 a 24 años y también en la de 25 a 34, los homicidios fue la primera causa de muerte. Los accidentes la segunda y la tercera en los de 15 a 25, las lesiones autoinfligidas, que son los suicidios. Y en general, no particularmente para este tema, hay algo que a mí me ha llamado la atención desde que estoy en la residencia, que fue la primera vez que nos pusimos a analizar estas tablas. Las primeras causas de muerte, ¿quién nos ayuda o quién nos enseña a prevenirlas? Porque nosotros somos atención primaria. Nosotros y nosotras deberíamos de prevenir
las agresiones y los homicidios. Nosotras y nosotros deberíamos de prevenir los accidentes y los suicidios. ¿Y estamos realmente capacitados y capacitadas para hacer esas intervenciones? ¿O qué se hace desde el primer nivel de atención? ¿Qué se hace desde la medicina familiar para incidir en esa mortalidad? Y miren, les enseñaba esto porque recientemente, por primera vez en nuestro país, se hace la encuesta nacional sobre la diversidad sexual y de género, se publicó el año pasado, se hizo durante el 2021. Y tenemos que la mayoría de las personas que se identifican como parte de la comunidad LGBT, más del 50%, el 53%, son menores de 25 años. Y si nosotros le sumamos hasta los 35 años, tenemos casi el 70% de las personas que se identifican como parte de la comunidad. Y miren cómo se hace mucho más pequeña arriba de los 35. En general, la esperanza de vida de las personas de la comunidad LGBT está disminuida porque no tienen las mismas condiciones para acceder a los servicios de salud. Y no es que no sea la misma clínica, es que nosotros y nosotras, el personal de salud, nos dirigimos de manera diferente con ellos y ellas. Y también nos dice, obtuvieron en esta encuesta que hay 5 millones de personas de la comunidad, la mayoría en números totales están en la Ciudad de México y en el Estado de México, así que yo creo que todos y todas quienes estamos aquí, como nos compartió la doctora Nelly, hemos tenido contacto con pacientes que se identifican como parte de la comunidad. Y en Colima, cuando hablamos de porcentajes en la población, del número total de población que representa esta comunidad, Colima es el primer lugar, Yucatán es el segundo lugar, Querétaro el tercer lugar. Imagínense Querétaro, que es una sociedad muy conservadora, todo lo que tiene que pasar estas personas, o estos estados donde son muy conservadores, todo lo que tienen que vivir. Y otra cosa importante que nos mencionaba Elizabeth y que lo podemos ver reflejado en esta tabla. Cuando les preguntaron a qué edad se dieron cuenta de su orientación sexual, el 43% de las personas que pertenecen, que no son transgénero o que no son intersexuales, o sea, el resto de la comunidad, el 43% lo supo antes de los 7 años de edad. Y de las personas transgénero e intersexuales, también antes de los 7 años. Y el próximo pico lo tenemos en la adolescencia, en ambos grupos. Sin embargo, en los transgénero, pues no es tanto, miren, es mucho menos, es el 20%, y para el resto es el 34%. Entonces, las personas transgénero, la mayoría antes de los 7 años de edad, saben o no se identifican en su cuerpo. Hay países, y esto es controvertido, donde los infantes, las niñas y los niños tienen derecho al tratamiento hormonal antes de la adolescencia, antes de que se desarrollen los caracteres sexuales secundarios. Y esto no es como una idea o se le ocurrió a alguien. Hay un equipo interdisciplinario que va a intervenir para ver si es o no candidato o candidata para este tratamiento. Y hay posturas muy duras respecto a la violencia que esto significaría para unas personas. Entonces, es un tema controvertido que no lo vamos a tratar en este momento ni lo vamos a ampliar. Y sobre las personas ¿cuál es el estado civil? Esto es importante porque ahorita vamos a ver otra gráfica que nos va a dar mayor claridad. Las personas que no pertenecen a la comunidad LGBT, la mayoría están casadas. Y en las personas que pertenecen a la comunidad, la mayoría están solteras. Y a pesar de que sí van al IMSS, sí van al ISSSTE, pues es mucho menor el porcentaje que acude a las instituciones públicas que aquellas que no son parte de la comunidad LGBT. Prefieren ir a similares o prefieren ir a atención privada. Y esto, decíamos sobre la tercera causa de muerte.
en el grupo poblacional de 15 a 25. ¿Alguna vez han pensado en suicidarse? Las personas que no pertenecen a la comunidad, solamente el 14%. Y las que pertenecen, el 26% ha pensado en suicidarse. ¿Por qué han tenido o a qué se debió ese pensamiento? Aquí me parece que les hace falta poder dividir en la encuesta porque ponen problemas familiares y de pareja. Y en ambos grupos, los no LGBT y los LGBT, pues es el mayor. Pero si recordamos, la mayoría de los LGBT están solteros. Y la mayoría de las personas que no pertenecen a la comunidad están casadas. Y entonces, quiere decir que las personas LGBT, sus intentos suicidios o su ideación suicida es debido a los problemas que tienen en su familia. ¿No se sienten aceptados en su familia? ¿O qué está pasando? ¿Lo volvemos a ver? Está en tercer lugar el suicidio. Y pues mencionar esta parte de los protocolos. Tenemos 2 protocolos. El protocolo para el acceso sin discriminación a la prestación de servicios de atención médica de las personas lésbico, gay, bisexual, transexual, transvesti, transgénero e intersexual y las guías de atención especializada. Y tenemos el protocolo de atención del instituto. ¿Cuál está más amplia y más completa? Pues este protocolo, el protocolo federal. Sin embargo, en el protocolo de atención del instituto es bueno porque nos da la posibilidad de aprender conceptos que normalmente no los manejamos, sobre el nombre social, sobre que ya tenemos que escribir no solamente familia homoparental, sino matroparental. Cuando es pareja de 2 mujeres, es matroparental y no homoparental. Lo dejamos para las familias entre 2 hombres. Entonces, hay conceptos que debemos aprender a partir del protocolo de atención del instituto y el que vamos a ver ahorita aquí va a ser el protocolo de atención de la Secretaría de Salud. Y es importante decir que este protocolo se hizo en el 2017 y que se ha ido actualizando conforme pase el tiempo y que es de ámbito de aplicación para todos los establecimientos de salud en el país. No está el protocolo no se hizo de manera específica para los hospitales o las clínicas de atención de la Secretaría de Salud como tal. Se hizo para todos para todos los establecimientos de salud. Entonces, este protocolo lo tenemos que aplicar en el instituto. Es parte de lo que tenemos que hacer. Estas son las 5 guías que vienen dentro del protocolo. Y la primera parte, además de los antecedentes legales, donde hace todo el fundamento, por qué se aplica y cómo se va a aplicar, después vienen las acciones en los servicios de atención. Y nos dice que todos los establecimientos deben de hacer campañas internas de difusión sobre la atención a las minorías sexuales. En mi clínica, en la unidad que yo trabajo, no hemos tenido esta campaña aún. Fue 2017, estamos en 2022, aún no se ha realizado. Después nos dice que debemos contar con espacios adecuados para la entrevista, los cuales deben permitir la comunicación sobre las prácticas y comportamientos sexuales y la compilación de información útil en la prestación de servicios. Ambientes de trabajo y que sean amigables con las personas de la comunidad y con todas las personas. Entonces, desde el guardia que está en la entrada, que generalmente es privado, que es subcontratado, esa persona debe saber y debe estar capacitada para la atención de las personas LGBT. Hay algo importante que se menciona en el protocolo del IMSS, que son las acciones afirmativas. ¿Qué es una acción afirmativa? Es aquella acción que se genera por parte del Estado, es decir, el gobierno, para poder emparejar las situaciones de desigualdad y que se aplican por un tiempo determinado hasta que se logra equilibrar lo disparejo. Por ejemplo, en el Senado y con los diputados,
cuando son candidatos y candidatas, el 50% tiene que ser mujeres. Cuando lo establecieron a principios del año 2000, lo que hacían es que era candidata a la mujer y después ponían a un hombre, ¿no? Que era el suplente. Ganaba la elección, la quitaban y era el hombre el que ocupaba el puesto de diputado, senador. Entonces, lo que ahora se hace es la mujer, el 50% tiene que ser mujeres y también el suplente tiene que ser, o la suplente tiene que ser mujer, porque si se va, quedará una mujer. Esas son acciones afirmativas. Es muy cuestionado por muchas personas, pero en la teoría y en el fundamento filosófico, esto funciona para ir igualando las condiciones en las sociedades. Sabemos que esto se ha aplicado en otros países como los occidentales, Alemania, Francia, etcétera, y funciona. Por el paso del tiempo se quitaron estas medidas, en otros países aún no se quitan, porque en el momento que se quita de la ley, pues vuelven a hacerse estas cuestiones de discriminación y de falta de acceso a las oportunidades. Entonces, son acciones afirmativas y dentro de esas acciones afirmativas está que tenemos que capacitar a nuestro personal sobre una atención específica y especial a este grupo históricamente vulnerado. La atención médica para las personas será bajo las condiciones de igualdad, sin discriminación o cualquier otra circunstancia que tente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menospreciar derechos y libertades. Los titulares, las directoras, los directores deberán promover encuestas para saber la satisfacción de los y las usuarias de la comunidad LGBT. Se deberá promover la investigación en este tema. Sin embargo, en las convocatorias, en los temas prioritarios de nuestra institución y de las mayorías de las instituciones de salud, no se muestra como un tema prioritario para investigación. También es importante decir que no prescribir tratamientos o evaluaciones psicológicas o psiquiátricas a ninguna persona solo por su identidad o expresión de género. Evitar juicios de valor sobre la identidad o la expresión de género y facilitar la presencia de la pareja o personas que son cercanas a estos y estas pacientes. A mí se me dificulta entender que en medicina familiar hay compañeros y compañeras que solamente permiten la entrada del paciente o la paciente, que no dejan entrar a nadie más. Somos consultores de medicina familiar y pues en mi práctica diaria yo dejo entrar o entran a mis consultorios pues el número de días que tenga disponible y a veces entran más. Yo no le veo ningún problema, pero específicamente para estas personas lo ideal es que esté alguien de la confianza de estos pacientes para que puedan tomar decisiones en el momento en el que están en nuestra consulta. Y deberemos estar sensibilizados en los abordajes que permitan indagar sobre la identidad de género y expresión de género, generando ambientes amigables. ¿Cómo le pregunto? Muchas veces, bueno, a mí yo no lo vi en la residencia, ¿cómo le pregunto a una persona y que no la ofenda sobre su orientación sexual? Ahorita lo veremos más adelante cómo lo hacemos. Y aquí está la guía protocolizada para la atención de las personas transgénero. Y miren, todo lo que les vamos a hacer o todo lo que nos recomiendan hacer antes de iniciar el tratamiento hormonal. Es decir, las instituciones, de acuerdo al protocolo, las instituciones públicas de salud les daremos todo lo que se requiere a las personas trans para hacer la transición en el género. Les vamos a pedir biometría hemática, química sanguínea, VIH, prueba de detección de hepatitis B y C, BDRL, perfil de hormonas, ultrasonido mamario, testicular, pélvico. Lo pedimos desde el primer nivel de atención, pues algunos sí, los que nos tengan permitidos en cada unidad de medicina familiar. Compartirles que aquí en nuestra ciudad tenemos pacientes que están recibiendo el tratamiento. La primera vez que nos pasó que llegó un
una paciente a pedirnos el tratamiento, era 2018, y en la clínica poco se sabía con los y las administrativas sobre qué hacer con este paciente. La primera reacción es, pues no se va a enviar. Entonces, lo que hicimos fue que sí lo enviamos, le pedimos todo y dimos tiempo para poder gestionar que se recibieran todos los servicios. La justificación o que en ese momento había controversia fue que este paciente estaba yendo de manera particular con el endocrinólogo del IMSS. Bueno, Colima es muy pequeño y nada más en ese momento teníamos un endocrinólogo en ese turno y estaba yendo de manera particular con él. Entonces, el doctor no se podía, si en particular lo ve en institucional, pues no podía negarse, ¿no? Hablamos a la jefatura de prestaciones médicas y se brindaron todas las facilidades para que no fuera rechazada. Y está en tratamiento desde el 2018, haciendo su transición. ¿Cuál es el equipo multidisciplinario? Hay algo que sí tiene que cambiar en este protocolo que nos decía María Elizabeth, que está bien, pero que le faltaba mucho, es equipo multidisciplinario. En el equipo multidisciplinario somos múltiples disciplinas y podemos tratar, pero no tenemos un objetivo común. Nuestro objetivo no es común. Cada quien hace lo que le corresponde de manera independiente sin que se coordine. ¿A qué me refiero con coordinarse? Cuando ustedes cuando nos hemos capacitado en código infarto o hemos hecho ACLS, ATLS, vemos la coordinación de todo el equipo. Todos y todas saben qué van a hacer específicamente con tal caso. Entonces, si lo ponemos como multidisciplinario, esa coordinación teóricamente no existe. La palabra para decir que se va a dar esa colaboración es interdisciplinario. Todos y todas, desde nuestras diferentes disciplinas, haremos lo que nos corresponde para realizarlo. Y no está medicina familiar contemplado en este protocolo, yo lo agregué, pero sí está contemplado salud mental, endocrinología, ginecología, urología, cirugía. Y ustedes me dirán, pero acaba de decir que no lo vamos a enviar a salud mental por razones de género. Exacto, por razones de género no. Si esa persona tiene signos de depresión, de ansiedad u otras cosas, tenemos que enviar a salud mental. O tiene dudas. Y aquí lo especifica, es descartar cualquier otra condición que no sea la condición trans. Esto cuando van a iniciar ya los tratamientos como tal, porque las cirugías en teoría tendrían que estar permitidas y en teoría tendrían que realizarse en esta población desde el Servicio Público de Salud. No sé si se esté realizando en el país, nosotros no hemos tenido ningún caso ni hemos llegado hasta ese punto que tengamos que referir a tercer nivel, ignoro si se esté realizando. Y lo que veremos dentro, o lo que nos dice el protocolo, es que tenemos que ver dentro de nuestra consulta aspectos del desarrollo sexual, la presencia de disforia de género, así como la intensidad de la misma, las diferentes adaptaciones sociales y físicas acorde con el género que se identifica, el estrés social que le ha generado la condición trans, la experiencia de vida real y las expectativas respecto al tratamiento. Esto es lo que deberíamos de ver en nuestra consulta con estos pacientes. Pero si llega con nosotras y nosotros y lo vemos de primera instancia y tenemos duda en cómo dirigirnos hacia ellos y ellas, en cómo hacer la historia clínica, cómo hacemos la historia clínica, cómo abordamos todos estos puntos que nos dicen que debemos de abordar. Ese es un punto que generalmente en casi todos los protocolos y guías de atención se les pasa. ¿Cómo hacerlos? Nos dicen que lo hagamos, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y los tenemos que enviar con el endocrinólogo, endocrinóloga, y estos van a ser los objetivos. Hay que reducir los niveles de hormonas endógenas para que las características sexuales secundarias del sexo de nacimiento pues se vean disminuidas,
reemplazar los niveles de hormonas sexuales endógenas con el género reasignado, utilizando el criterio para pacientes con hipogonadismo. La realización de historia clínica, evaluación del riesgo cardiovascular y tamizaje de comorbilidades. Tenemos, como con todos y todas las pacientes, que decirles sobre el consentimiento informado. La autonomía, el principio de autonomía es lo que respalda el consentimiento informado, o por qué hacemos consentimientos informados, es por la autonomía. Nos pregunta Beatriz, recién veo la pregunta, la doctora Beatriz, que ¿a qué servicios se derivan los pacientes que requieren tratamiento hormonal? Con endocrinología, con endocrino. Y pues el protocolo, la guía, nos dice en qué niveles los debemos de tener y los efectos adversos que nos van a producir o que podemos encontrar en estos y en estas pacientes. En las mujeres trans, que son aquellas personas que nacieron biológicamente hombres y que van a hacer la transición o que están haciendo la transición a mujeres, tenemos que prevenir desde el primer nivel de atención y que están en tratamiento las enfermedades tromboembólicas, la hipertensión, el cáncer de mama, la falla hepática severa y la prolactina, hay que estarla midiendo, cefalea, migraña y algo importante, el cáncer de próstata. Hay en ocasiones se les pasa a ellas mismas que tienen próstata y que pueden tener cáncer de próstata. Y los hombres trans, en aquellas personas que nacieron biológicamente mujeres y que hicieron transición a hombre, tendremos que seguir viendo los factores de riesgo atribuidos al sexo biológico. El cáncer de mama y de útero. También vamos a ver cómo están los eritrocitos, si hay falla hepática o no lo hay. Y tienen que tener un seguimiento médico periódico. Esto, lo que nos está diciendo en esta parte, es el que da endocrinología. Pero con nosotras y nosotros van a ir cada mes, porque nosotros vamos a ser quienes les estemos dando el tratamiento, igual que en el resto de los pacientes que son derivados a segundo nivel, regresan con la transcripción y nosotras hacemos el seguimiento. Y vamos a avanzar con la guía protocolizada para lesbianas y bisexuales. Lo mismo, no vamos a ver cuestiones de discriminación, tenemos que prestar especial atención al cáncer cervicouterino y de mama, no por el hecho de ejercer, de estar sexualmente solamente con mujeres, no tienen riesgo, sigue el riesgo presente, por lo tanto tenemos que hacer esos tamizajes. Y hay algo importante, que en los servicios de salud donde donde se tiene especialización para la reproducción asistida, como es en el instituto, estas mujeres y estos hombres pueden ser referidos para que reciban el apoyo para lograr un embarazo. Entonces, también es poco conocido y se rechaza muchas veces esta posibilidad y nos toca a las y a los médicos familiares que sí vimos el protocolo, que sí tenemos los fundamentos legales para poder gestionar. Hay algo que nos compartía alguna vez en el grupo de trabajo de CINF, la doctora Jacqueline Ponzo, que es la presidenta de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar, donde desde su perspectiva, los y las médicas familiares somos un lazarillo en los sistemas de salud. Es decir, vamos acompañando porque todo lo que se tiene que hacer en el sistema de salud es difícil y es complicado y es burocrático. Y no es algo exclusivo nada más de México, es de muchos países. Pero nosotros y nosotras podemos acompañar y guiar a las y los pacientes en este camino. Y en su caso, si está en nuestras posibilidades, gestionar, como lo que les platicaba, que cuando nos llegó el primer paciente, la primera paciente que estaba haciendo el tratamiento sustitutivo, pues fuimos nosotras quienes fuimos a gestionar.
fuimos con nuestro director en ese entonces y toda la cadena de mando hasta que recibiera la atención. Y realmente no fue muy complicado. A ver, otro mensaje. También nos dice, ¿a qué servicios de ayuda a los pacientes que requieren de tratamiento hormonal? Porque recientemente se comentó con dicho servicio y comentó el médico que no tenían la indicación de poder otorgarlo. Interesante revisar en nuestra unidad este tema. Gracias. Sí, claro. Ese es el punto. Que en muchos protocolos que tienen que ser de aplicación nacional y que son temas controvertidos, generalmente hay personal que no desea seguirlos, que no desea realizar esto o que pone trabas. Lo importante en este sentido es la gestión, es quienes sí sabemos poder trabajar en equipo para que se haga esta aplicación. También es importante decir que en el país muchas demandas o muchas denuncias hacia el instituto están siendo ya por la comunidad LGBT, desde derechos humanos. Seguramente a ustedes les llegó, como a nosotras también, aquí en Colima, desde nivel central, una indicación donde se atendiera conforme al protocolo a la comunidad. Porque en el instituto, quienes son administrativos o administrativas, seguramente dominan mejor o saben mejor de estos casos, ha perdido demandas millonarias por negar servicio. Derechos humanos entra y bueno, se hacen un montón de cuestiones y recordar que la comunidad LGBT generalmente está agrupada y generalmente pues gestionan. Y algo bueno que me parece que este año se realizó es que en el IMSS el director Zoe Robledo forman o reactivan derechos humanos en el instituto, ¿no? Y es con esta visión en que comencemos a aplicar lo que se debe de aplicar. No es, no nos están preguntando si estamos de acuerdo. Es lo que de acuerdo a las leyes de nuestro país está establecido. Esto ya estaba, todos los fundamentos legales ya estaban en la Constitución, ya estaban en todo lo legal, en las normativas. O sea, ya teníamos todo, pero no teníamos los protocolos. Y por lo tanto, no se aplicaba. Y ahora que tenemos los protocolos, seguimos teniendo estas diferencias o estas trabas porque generalmente, pues, las personas dicen no conocerlo, pero hay algo en derecho y que cuando hay denuncias en contra del personal de salud o de la institución donde estamos involucrados el personal de salud, es que en el país se aplica que el que no lo conozcas no te exime de la responsabilidad de hacer lo que la ley ha dispuesto. Entonces, invitar a que podamos conocer este protocolo. Y lo que hicimos en esa ocasión, les digo que fue mucho más fácil porque el endocrino ya estaba viendo a esta paciente y pues no hubo tanto problema. En donde fue un gran problema es que en mi estado apenas se acaba de aprobar el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo. Y teníamos lo mismo que nos acaban de decir. No hay ninguna indicación, en el instituto no se hace en la secretaría, si es que lo quieren hacer allá, pero el instituto, por ser una institución federal, no se realiza. Entonces, pues nos costó un poco más, pero actualmente, desde la gestión que realizamos las médicas familiares, pues hay un módulo específico para atender a aquellas pacientes que lleguen a interrupción del embarazo. ¿Es fácil? No, muchas veces no es fácil. Aunque ya esté escrito y esté ahí, hay muchas personas que no quieren hacer lo que ya está pues ahí, pero como institución de salud y que ahora ya está esta parte de derechos humanos en nuestra institución, pues yo creo que se va a facilitar en las diferentes unidades de medicina familiar del país que se pueda tener el acceso a estos servicios. Y bueno, también está la guía protocolizada para
gays y bisexuales. Habla muy similar sobre la protección y la no discriminación. En todas las guías habla sobre la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Y la siguiente es la atención a la intersexualidad. Hay algo bien importante que mencionaba el chico del primer video. Tomaron una decisión por él. Cuando él era pequeño, decidieron que le iban a quitar el útero y los ovarios, que lo iban a dejar como hombre. Y a nivel internacional, este caso de David y Bruce es muy famoso porque marca un antes y un después sobre la atención que debemos dar los servicios de salud a las personas intersexuales. Ellos son gemelos, sin embargo, en un procedimiento, en la circuncisión, lastiman el pene de uno y entonces, a final de cuentas, deciden que va a crecer sin pene, quitan todos los genitales masculinos y le reconstruyen o le hacen una vulva. Y entonces crece sabiéndose mujer, gemela. Nunca le dicen nada y con el paso del tiempo se entera que decidieron los médicos, las médicas, sus padres, esta cirugía sin haberle dicho nunca que nació como hombre. Y finalmente, él siempre se había identificado o le habían gustado las mujeres. Y para él era complicado el hecho de saberse mujer, que le gustan las mujeres. Cuando se entera, pues inicia campañas para la concientización para que no se hagan estas cirugías en personas que aún no pueden decidir. En niños y en niñas al nacimiento o durante su crecimiento no se deben, y esto se establece a nivel internacional a partir de eso, no se deben hacer cirugías. Se debe respetar. Tiene un ovario y un útero, se queda con el ovario, el útero, los testículos y el pene, hasta que esa persona pueda decidir. Quizá va a decidir quedarse con todo, ¿no? Quizá va a decidir retirar alguno de esos órganos. Entonces, esta gemela se suicida. Tiempo después, a pesar de la terapia y demás, ya siendo adulta, se suicida a consecuencia de todos estos procesos. Y en el caso, ya que son adultos, ya no se operó, no se hizo ningún procedimiento quirúrgico para establecer un sexo en la infancia, ya cuando son adultas y que puedan decidir de manera libre e informada algún procedimiento quirúrgico, se proporcionará en cada caso la información disponible y los resultados a largo plazo que deberán ser presentados como parte de la evaluación del equipo interdisciplinario. Ahí dice multidisciplinario, pero vamos a decir interdisciplinario. Y nos dice que este equipo tiene que estar integrado por subespecialistas pediátricos en endocrinología, cirugía, urología, psicología, psiquiatría, ginecología, genética, neonato, trabajo social, enfermería, ética médica y otros especialistas de acuerdo a las particularidades del caso. Pues ahí agregaríamos al y a la médica familiar. Y el cómo. Yo quiero compartirles cómo yo hago la atención en medicina familiar y que ha funcionado en cuanto a la atención de estas y estos pacientes. En una ocasión, hace ya algunos años, estaba yo en otra clínica y llegó una señora muy preocupada a decirme que si podía ver a su hijo, porque ella sabía que yo hablaba muy bonito con los adolescentes y que ella estaba teniendo, en su familia estaban teniendo muchos problemas con su hijo porque había ido un día anterior a la secundaria un pantalón, una ombliguera y se había puesto un piercing en el ombligo y se había pintado las uñas.
y ella le refería que estaba bien, que ella entendía que su hijo pues fuera así, amanerado. Estoy citando las palabras de la paciente, pero que le dolía todo lo que iba a sufrir su hijo a consecuencia de esto, porque lo iban a correr de la secundaria y bueno, me platica todo. Yo estaba trabajando, había terminado la maestría y mi trabajo de tesis fue sobre la atención a los y a las adolescentes. Y entonces hicimos el modelo de atención y finalmente lo llevo a cabo en la mayoría de mis pacientes porque ya saben, los 15 minutos no nos alcanzan, pero trato de llevarlo a cabo con mis pacientes. Y lo que hago es que en el report, en la presentación, veo si coincide lo que está en el expediente con lo que yo estoy viendo. Si no coincide, me dirijo primero por los apellidos y después le pregunto cómo quiere que lo llame o que la llame. Continuamos con el motivo de consulta y hay compañeros y compañeras que ponen familia en antecedentes personales no patológicos o en antecedentes heredofamiliares. Yo lo pongo en antecedentes heredofamiliares y lo que hago para preguntar, y antes de hacer todo el interrogatorio, y especifico que las preguntas que yo voy a realizar se las realizo a todas las personas de todos los grupos de edades y es con el objetivo de poder armar su expediente clínico para poder ayudarles a atender el motivo de consulta. Porque una de las quejas bien frecuentes es, ¿para qué me pregunta todo esto si yo nada más vengo porque me duele el oído? Entonces, en todas y todos los pacientes procuro decir esta parte cuando voy a completar la historia clínica. Y como les decía, yo lo pongo en antecedentes heredofamiliares. Y lo que pregunto es para saber la familia de formación o de procreación es con quién vives. Bueno, si es estudiante, pues ya sabemos que muchos viajan, ¿no? Y cuando estás en casa, ¿quiénes viven en la casa? Entonces, y pregunto los datos del genograma, del familiograma, los 5 datos. Vivo con mi mamá, mi papá y una hermana. Ok. ¿Tu papá? ¿Cuál es el primer nombre de tu papá? Hugo. ¿Qué edad tiene tu papá? 56. ¿Estudió? Sí. ¿Qué estudió? Es ingeniero. ¿Trabaja? Sí. ¿En qué trabaja? Es repartidor de leche. ¿Él tiene alguna enfermedad o toma medicamentos para algo? Y ya. Es diabético. Y después de que pregunto esos 5 puntos que lleva el genograma estructural de cada una de las personas con las que vive, pregunto sobre ambas líneas, que la mamá y el papá. Esto no lo hago en la primera consulta sobre los abuelos, los tíos y demás, no lo hago en la primera consulta porque no me alcanza el tiempo, pero lo voy armando con el paso del tiempo. Todo lo de los antecedentes heredofamiliares, ahí pongo todos los datos de las familias con los datos del genograma estructural. Y algo importante es que en las personas de la comunidad LGBT hay que preguntar específicamente si toma algún suplemento, si se ha inyectado alguna sustancia, porque esto pone en riesgo su salud. Y la pregunta clave que en la primera ocasión que nos conocimos con el doctor Carlos, fue la primera persona, después de todos estos años, que supo exactamente qué seguía, que son, todo lo demás sigue igual como nos lo han enseñado, que son antecedentes en salud sexual y reproductiva. Porque generalmente ponemos antecedentes ginecobstétricos en las mujeres, pero en los hombres no. En los hombres no les ponemos nada, ni a qué edad tuvo la primera polución nocturna, ni cuántas parejas sexuales ha tenido, etcétera. O sea, generalmente de manera rutinaria no les preguntamos a los hombres y no en específico en la comunidad, sino en general los hombres son mayoría quienes tienen VIH, son mayoría quienes necesitan un trasplante de hígado porque tienen hepatitis B y C o C.
etcétera. Entonces, a los hombres les tenemos que preguntar. Y dentro de toda esta parte del interrogatorio, que tiene varios apartados, que es la aportación en la maestría, en este sentido, es la preferencia sexual. ¿Te gustan las personas? Bueno, si estoy con una chica es, ¿te gustan las chicas, los chicos o ambos? Cuando yo escucho cómo se dirige ella y el tipo de palabras que utiliza, es la misma palabra que yo voy a utilizar. Hay adolescentes que dicen niña, niño, ¿no? Me gustan los niños, me gustan los niños, y no se refiere a infancia, se refiere a hombre y mujer. Entonces, dependiendo de las palabras que yo escucho que dicen, es como pregunto. Entonces, ¿has tenido actividad sexual? Sí, no. La actividad sexual que has tenido es oral, es anal, y ya, pues voy preguntando cada una de estos apartados, y como tienen el antecedente, o como yo ya les dije que esto se los pregunto a todos, y es real, se los pregunto a todos y a todas, pues no hay ninguna limitante. Usted a limitarnos y a pensar, y pensando que nosotros, o sea, somos bien. Bueno, entonces yo finalizo con esta parte. Todas las personas merecemos respeto y pues es un derecho que nos capacitemos y seamos empáticos y empáticas hacia la atención de la comunidad LGBT, que no nos convirtamos en una barrera para las personas, que seamos el lazarillo en el sistema de salud para que puedan acceder a los servicios sin discriminación y sin violencias.